Hola y bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast de Solus Sounds, Españoles en Scotland. Soy Victoria Reina Gil, una española de Málaga que hace unas 2 décadas trasladó su residencia a Escocia. Trabajo como profesora de idiomas desde hace más de 20 años y fue durante mis primeros años de enseñanza de español a extranjeros cuando conocí a mi invitado de hoy. En este podcast voy a hablar con otro malagueño que ha convertido Escocia en su hogar. Sergio Romero Bueno es historiador del arte, artista y artesano. Las manos de Sergio son capaces tanto de fabricar muebles funcionales o decorativos como de pintar magníficos paisajes y figuras o de hacer fotografías impactantes. Sin embargo, yo diría que Sergio es ante todo un gran comunicador. Tiene una capacidad innata de conectar con aquellos que observan lo que dice o produce. Su forma de explicar, incluso lo más complejo, ha hecho que muchos entendamos la obra de artistas con estilos muy diversos. Si queréis saber más sobre las andanzas de Sergio, os invito a escuchar nuestra conversación. Hola Sergio, muchas gracias por aceptar la invitación y por hacer esta entrevista. De nada, Victoria, encantado de estar contigo esta tarde. Bueno, Sergio, yo te conozco desde hace muchos años y creo que puedo definirte como una persona atípica y me explico, ¿sí? A ver, mi círculo de amigos está formado en su mayoría por personas que terminaron sus estudios de bachillerato, pasaron por la universidad y después accedieron al mundo laboral. Pero creo que tú empezaste al revés. ¿Me equivoco? No, yo empecé muy joven a trabajar. Bueno, los estudios los continué, pero sí es verdad que primero podemos decir que empecé a trabajar y después continué la universidad. Sin embargo, a ti trabajar no te frenó a la hora de seguir aprendiendo, porque seguiste estudiando, ¿no? Y además has estudiado varias carreras. ¿Podrías hablar un poquito sobre esto? Sí, bueno, en realidad las circunstancias en los años 80, que era muy difícil, pues en mi familia se notó. Pronto empecé a trabajar, con 17 años, pero sí, incluso en el trabajo los compañeros me animaron a que continuara estudiando y sí, empecé a estudiar en la Escuela de Arte que había en Málaga y cuando terminé los estudios ahí, que eran 5 años, pues continué en la universidad. Digamos que unos estudios eran prácticos y los otros eran ya teóricos, claro. ¿Y cuándo es que descubres y cómo que tienes talento para dibujar y para pintar? Yo no lo descubrí. Yo en realidad entré a estudiar en la Escuela de Arte pensando en un oficio. Yo trabajaba con mi abuelo en la carpintería, quería desarrollar más la capacidad de diseño y entré a estudiar diseño en la Escuela de Arte, pero yo no pensé que tendría ninguna cualidad especial. Fueron quizá algunos profesores los que sí vieron algo y me animaron a desarrollarme un poquito más. Ya. Bueno, pero alguien te enseñaría a mirar, ¿no? Bueno, más que a mirar, a pensar mirando, eso sí, pero pensar en la pintura, en el arte, hay que saber mirar, es verdad, pero también hay que saber pensar, cómo afrontar cualquier tipo de pintura, cualquier tipo de dibujo, cualquier tipo de fotografía, todo tiene un proceso que empieza por la observación y hay que mirar quizá pues, de otro modo. Pero la reflexión, el pensamiento siempre presente, sí. Bueno, empecemos por la pintura, si no te importa. Tus dotes para la pintura quedan claras cuando te abren las puertas y muestras al público tu obra. ¿De qué exposición estás más satisfecho? Bueno, yo creo que la primera exposición que yo hice fue quizá la que le tengo más cariño. Primero porque fue la primera, pero segundo porque, fue muy bien, amigos, familiares, el lugar, el sitio también era muy bonito, fue todo muy bien.
y ese recuerdo es inolvidable. Luego sí he tenido alguna exposición quizás ya a otro nivel, pero esa primera yo creo que no se olvida nunca. ¿Y Sí. dónde fue que expusiste por primera vez? Fue en Torre del Mar, es una localidad de Málaga, en la costa, y bueno, pues me lo propuso un compañero precisamente de la Escuela de Arte, que bueno, trabajaba allí y había hecho toda la decoración y toda la reforma de un pub, galería, y quiso inaugurarla con una exposición mía. Y bueno, pues una colaboración muy bonita y que salió todo muy bien. Y bueno, pues sí, esa primera creo que fue en el año 92. 92. Pues desde entonces, de algún modo, he mantenido alguna actividad. Muy bien, muy bien. Bueno, y sin embargo, vivir de la pintura no es fácil, ¿verdad? ¿Qué otros trabajos tuviste que compaginar para sobrevivir? Bueno, muchos. La verdad que estuve mucho tiempo trabajando en la carpintería de mi abuelo y ese fue el primero. Y también le tengo un recuerdo precioso, porque es un trabajo muy bonito. El contacto con la madera, bueno, pues es complejo, muy difícil, pero bueno, fueron 7, 8 años y eso ya no se olvida. Pero luego, pues he trabajado en bares, en restaurantes, en inmobiliaria. He trabajado en un despacho de notarios, casi 5 años, bueno, y otros. Luego ya como profesor de lengua española para extranjeros. Y fue en esa época, creo que a finales de los 90, cuando empezamos a trabajar tú y yo juntos. Y yo recuerdo que llegabas a la academia muy temprano, cada mañana, y además venías como muy fresquito, como una rosa, porque venías de la piscina, donde ibas a nadar. Pero no solamente haces natación, tú también eres un gran aficionado al rugby, ¿verdad? Es un deporte que quizás no se practica mucho en España, pero es muy importante en Escocia. ¿Quién te acercó a ti a este deporte? Pues es verdad que la natación, primero, me gusta mucho porque desde niño ya el vínculo con el mar ha sido permanente. Luego lo continué en la piscina porque necesitaba ese ejercicio por una lesión en una pierna. Desde entonces pues sigo con esa actividad. Y el rugby realmente era un deporte muy desconocido y fue en el colegio. Fue en el colegio que un profesor que vino del País Vasco, donde allí sí era un deporte donde había más afición, pues nos picó la curiosidad y formamos un equipo y me encantaba el deporte. Lo que pasa que, bueno, yo no tengo, digamos, un físico apropiado para este deporte y no continué, pero la afición sí. Y claro, en Escocia, pues allí disfruto mucho cuando veo un partido de rugby. Muy bien, bueno, Sergio, yo he mencionado la palabra arte y también derivados de ella, como artista o artesano al describirte, pero quizás he olvidado nombrar un arte distinto, que serían las artes marciales. Y es que creo que aprender judo de jovencito a ti te hizo eso, te hizo mucho bien, ¿verdad? Sí, también tengo que agradecer a otro profesor, a otro maestro en el arte marcial. Los artes marciales bueno, se llaman maestros, bueno, estos grandísimos filósofos, porque en realidad es una mezcla de filosofía, de forma de vida, donde el arte marcial pues, se incorpora, ¿no? Pero sí, era yo muy pequeño también en el colegio y eso me hizo pensar también y ver las cosas de otro modo. Es una persona a la que le tengo muchísimo cariño y desde que tenía 8 años, ya tengo 54, no he perdido el contacto con él y sigo viéndolo y me sigue enseñando. Es una persona realmente un maestro. Bueno, eso es extraordinario. Sí. Bueno, pues cambiemos de siglo y vamos a... en este siglo es cuando tú decides viajar, ¿sí? Y probar suerte en el extranjero y eliges Glasgow. Y, a ver, ¿qué aprendiste de esa primera visita que creo que duró poco, ¿no? Ni 2 meses. Sí, fue creo que final del año 2000 cuando llego a Glasgow y estuve un mes y medio. Primer contacto con un país frío, duro también. El idioma también era difícil. El primer contacto fue
de descubrimiento. No tuve mucha oportunidad de ver mucho porque lamentablemente tuve que volver por el fallecimiento de mi madre, pero sí me quedé con muchísimas ganas de volver y de completar para lo que fui, que en realidad pues fue abrirme a otro país, a otra cultura, a otra lengua y que bueno, pues desgraciadamente por este suceso pues no pude, pero bueno, quedó ahí latente la idea de volver. Sí. Te quedaste con ganas de volver y de hecho hiciste una segunda visita en 2003. Pero en ese caso tú sabías que iba a ser por poco tiempo porque Roma te esperaba, ¿no? ¿Qué te aportó Roma? Sí, bueno, fui en verano a Glasgow de nuevo, ¿no? Estuve en casa de unos amigos, pero sí sabía que al final del verano iba a Roma. Yo ya estaba terminando mis estudios de Historia del Arte en la universidad y por la clásica beca Erasmus había solicitado Roma porque para mí pues suponía el mundo antiguo, suponía un lugar donde yo sabía que podía desarrollar muy bien mis ideas y Roma pues era el objetivo. Nada diferente a lo que otros, muchos han pensado, artistas, historiadores, pintores. Roma, el mundo clásico, es una atracción desde donde sabemos que podemos aprender muchísimo y bueno, pues en mi caso pues era también así. Así que sí, mi objetivo Roma y Roma me aportó, en un principio no, la verdad que me sentí un poco perdido, la Roma que todo el mundo tiene en la cabeza, de esos edificios maravillosos, ese esplendor, toda la cultura de la que procedemos, a la que le debe tanto España también, porque bueno, la influencia fue muy, muy grande. Cuando llegas allí para vivir, no para ver como un turista, para vivir, no es tan fácil. Es difícil, hay muchísimas dificultades, pero cuando se superan y ya empiezas a estar asentado, a entender muy bien cómo funciona todo, pues entonces ya es como bueno, parte de ti. Ya te introduces completamente y empieza todo a funcionar. Bueno, y tras tu estancia en Roma, una ciudad intensa, sí, vuelves a Málaga. ¿Vuelves a tu barrio? Volví a mi barrio, bueno, por un periodo de tiempo corto, pero ya me planteé ir a vivir fuera de la capital de Málaga, a un pueblo de la sierra de Málaga, un pueblo muy alto para la provincia el más alto realmente. Y sí, tenía quizá necesidad de una naturaleza diferente, de un espacio diferente, de una tranquilidad también diferente después de toda la tensión y la intensidad de Roma, y fue a un pueblo que se llama Alfarnate, a casi 1000 metros de altitud. Parece que no, pero en Málaga también hace frío, allí incluso nieva y bueno, pues sí, ese fue un cambio también muy radical, pero también muy fructífero. Pero la crisis que empieza en 2008-2009 obligó a cientos de miles de españoles a buscarse la vida fuera de España. No se trataba de una aventura por placer, sino por necesidad, ¿no? ¿Fue la necesidad la razón para que tú emigraras? Sí, totalmente. La necesidad necesidad imperiosa, además. También es verdad que la situación política, independientemente de la económica, para mí era también un elemento a tener en cuenta porque estaba bastante frustrado por la política, pero fue el problema económico el que me lanzó a buscar otras opciones fuera de España. Y con 45 años de edad tomas la decisión de dejarlo todo y eliges otra vez Glasgow. Estamos a 28 de noviembre de 2012 y empieza una nueva etapa. Viniste buscando un futuro. ¿Qué te ha dado Glasgow a nivel
personal y profesional? Bueno, sí, a la tercera pensé que sería la vencida ya, y Glasgow fue otra vez el destino. Cuando digo Glasgow también digo Escocia, porque sí, claro, Escocia es un país muy atractivo y pensé que podía definitivamente resolver mis problemas económicos, como muchos otros, y Glasgow me dio la oportunidad de trabajar, de asentarme en la ciudad, empezar a trabajar en la universidad y empezar también a resolver problemas que tenía en España. Y bueno, creo que cada oportunidad que se te dio tú la supiste aprovechar, ¿no? Tus charlas culturales, tanto en la Escuela de Español Lorca como en la Sociedad Hispánica de Escocia, tuvieron un gran éxito. Pero, a ver, ¿cuál es tu secreto entonces, Sergio? Yo no creo que tenga ningún secreto. Simplemente intenté poner mi visión del arte y de la historia del arte disposición, digamos, de un grupo de personas que estaban interesadas en la cultura y en el arte español, porque me centré en el español, podía haber sido otro, pero la demanda era más en el arte español. Y bueno, lo que intentaba era aportar algo diferente que no se pudiera oír en una guía de museo o en un libro o en un documental. Intentaba, pues, relacionar aspectos que en un principio pues no parece que se puedan relacionar, pero que finalmente tienen conexión y poco a poco la gente empezaba como a ver de otro modo, a aprender de otro modo la pintura, la arquitectura, incluso las ciudades, y un poco ese podemos decir que no es el secreto, pero sí es la vía que yo empecé a seguir y que continúo ahora. Yo creo que tu método es que funcionó muy bien, porque realmente utilizabas un lenguaje bastante claro, ¿sí? Adaptado a un nivel, pues eso, no de principiantes, pero un nivel medio que los estudiantes solían seguir. Y para nosotros también, para los nativos de español también era muy fácil seguirte y además entender esos conceptos tan complejos, ¿no? Fue realmente interesante, me pareció en su momento, y creo que muchos dirían lo mismo que yo. Pero, a ver, Sergio, ¿cuándo se produce el salto cualitativo ya a nivel profesional? A nivel profesional, ¿quieres decir en la universidad? Sí, bueno. Supongo, no sé. ¿Para ti ese sería el salto? Sí, bueno, porque yo realmente no pensé nunca trabajar en la universidad. Cuando llegué a Glasgow pensé que trabajaría de cualquier otra cosa, menos en la universidad, pero sin embargo, pues sí, se me ofreció una posibilidad y creo que la aproveché en el sentido de que di todo lo que tenía, de modo que, bueno, pues no solo la lengua española, que es lo que yo enseñaba, sino también la historia y la historia del arte pudiera ser un complemento más y funcionó muy bien, porque realmente se pudo ver el interés claro que había por todo lo español. Y sí es verdad que intenté hacer o explicar de manera clara conceptos difíciles y sobre todo algo que yo creo que es muy importante para un estudiante de español, que es la sensación de que entiende lo que se le está comunicando. Es decir, porque eso creo que le da mucha confianza. No solo está comprendiendo el español, sino que está comprendiendo un español sofisticado, complejo, con conceptos que también son difíciles, y todo eso le hace crecer mucho. Yo creo que esa ha sido la técnica, quizá, que es la que ha hecho que volvieran a alguna charla, alguna conferencia o alguna clase o algún curso completo. Y bueno, pues yo creo que eso ha sido quizá el secreto que tú decías, pero no es secreto. Bueno, muy bien, muy bien. Desde luego ha funcionado, está claro. Y bueno, tengo que decir que trabajar a este nivel creo que no es fácil, tampoco es fácil, ¿no? Por desgracia, en estos tiempos que corren, trabajar para una universidad
cualquiera, no significa necesariamente estabilidad. Sin embargo, creo que al menos has podido disfrutar algunos cursos a tu gusto, ¿no? Has mencionado esos cursos de arte, ¿verdad? Eso sí que te dan una gran satisfacción, imagino. Sí, es verdad, la universidad pues, sí me ha dado muchísimas oportunidades. No es fácil trabajar en la universidad, unos problemas también laborales que hay que superar, pero sí, la oportunidad de preparar, de diseñar, de desarrollar cursos a mi forma de ser, a mis ideas y con total libertad. Eso también se lo tengo que agradecer a la universidad, al departamento que me ha permitido hacerlo. Y es verdad que, bueno, todavía hay que mejorar algunas cosas, pero en ese sentido estoy muy contento porque la preparación de esos cursos son difíciles, son largos, pero el resultado final es de una satisfacción completa. Y yo creo que el estudiante que va también sale contento. Pero sí es verdad que necesito mucho tiempo para preparar esos cursos. Sin embargo, me enriquezco cada vez más. Yo voy estudiando a la vez que voy preparando este curso. De modo que en ese sentido sigo muy contento. Muy bien. Bueno, Sergio, he visto que en tu sitio web le has dedicado una serie de cuadros a las tierras altas de Escocia. Así que cambiando ahora de tema, me gustaría saber si has pintado todo lo que tú querías durante estos años. Pues lamentablemente no. La verdad que me habría gustado pintar mucho más, pero bueno, el trabajo por un lado no me lo ha permitido y por otro también no es tan fácil pintar en Escocia. Por lo menos en mi caso, bueno, pintar directamente del natural. A mí me gusta mucho la naturaleza en Escocia, prefiero los paisajes a las ciudades. Las ciudades, sin embargo, las prefiero quizá para la fotografía. El paisaje también me gusta para la fotografía, pero para la pintura, el paisaje de Escocia ofrece una riqueza enorme de luces, de atmósferas, de nubes, de colores, de reflejos, que es muy atractivo. Sin embargo, en la época que más me gusta, que es otoño-invierno, hace mucho frío, llueve, es muy difícil pintar en esas circunstancias y pues también me ha impedido pintar más de lo que quisiera, ¿no? Porque no siempre se puede salir cuando se tiene el tiempo disponible. Sí. Y bueno, ¿has podido viajar mucho? He podido viajar, sí, he podido viajar. Me gusta mucho viajar por Escocia en tren. El tren, creo que... Bueno, el tren, y me gustan mucho las estaciones de tren también de Escocia, las carreteras. No me gusta mucho la ruina, la abadía, el castillo, ese tipo de cosas no son las que más me gustan, son demasiado pintorescas. Pero lo que son puentes, carreteras, los lagos con esos reflejos, me aporta muchísima riqueza. Y en el tren, viajar en el tren me da una perspectiva, una visión muy amplia de lo que es Escocia. Y si bien no puedo pintar directamente tanto como me gustaría, sí guardo en mi memoria imágenes que luego traslado ya en el estudio y bueno, pues yo aporto algo ya mío personal que al final, pues bueno, como se puede comprobar en las acuarelas de la web, pues bueno, insinúan un poco ese paisaje sin ser exactamente fieles a la topografía exacta del lugar. Sí, entiendo. Bueno, ¿y has visitado alguna de las islas? Porque igual eso también te atrae. Claro, las islas también. Otro elemento que también me gusta muchísimo a la hora de viajar, el ferry. Claro, salir a ese mar tan bravo, de un color tan diferente al Mediterráneo, de donde yo procedo, ¿no? Es algo realmente que se puede observar muy bien. Pues sí, las islas es otro lugar también mágico que se suma ya a todo lo anterior.
Estupendo. Bueno, y ahora estás inmerso en un proyecto que involucra la fotografía, al Instituto Cervantes y a la Fundación María Zambrano. ¿Puedes contarnos brevemente en qué consiste este proyecto? Pues sí, la verdad que tengo que decir que siempre me ha gustado mucho la fotografía, aunque, bueno, pues no le he dedicado más que como aficionado hasta que llegué a Escocia. Uh-huh. Allí sí tengo que decir que se me abre un espacio donde la fotografía me da muchas opciones y, bueno, pues también conozco a algunas personas que me abren unos campos que para mí, bueno, que nunca había pensado, como puede ser el Instituto Cervantes, que junto con bueno, pues, algunas personas que trabajan en el campo de la filosofía y específicamente María Zambrano, que bueno, que como yo pues es de Málaga, pues se abre la oportunidad de hacer una exposición fotográfica a partir de lecturas de libros de María Zambrano y a partir de unas palabras muy seleccionadas que para María Zambrano tienen un significado diferente al que le podemos dar en el lenguaje común y que me da la posibilidad de hacer un tipo de fotografía, podemos decir, poética, que me ensancha quizá la parte creativa que yo no había nunca pensado desarrollar. Uh-huh. Esa exposición que se hizo en el Instituto Cervantes de Manchester Uh-huh. en el año 2019, pues llega pues de algún modo a la Universidad de Preston, también en Inglaterra, uh-huh. Y también me propone pues que parte de esa exposición pues vaya allí por otro motivo relacionado con María Zambrano, pero también con el exilio. Y ya finalmente la Universidad de Málaga, que también tiene conocimiento de esta exposición, que va acompañada de algunas conferencias y de bueno, pues ya a mesa redonda hablando sobre María Zambrano y bueno, pues todo su pensamiento. La Universidad de Málaga me propone que vaya a la exposición allí y parte de esa exposición va y se han preparado fotografías nuevas, se ha ampliado, digamos, la relación de palabras relacionadas con el pensamiento de María Zambrano. Uh-huh. Y para diciembre de este año, 2021, pues se inaugurará en la sala del rectorado de la Universidad de Málaga, un edificio precioso en el centro de Málaga, una sala muy bien acondicionada. Pues sí, ya sí, en el Instituto Cervantes eran 30 fotografías, ahora son 45. Ah, fantástico. Y bueno, pues yo creo que va a quedar muy bien. Estamos trabajando ahora, están implicadas Beatriz Caballero, Belín Ruiz de la Universidad de Málaga, Beatriz Caballero de la Universidad de Strathclyde, donde uh-huh. Trabajo actualmente, y es, digamos, la ideadora de todo este proyecto. Uh-huh. Y además se va a contar con especialistas en María Zambrano que proceden de Madrid y de Sevilla, es decir, que ya se ha formado un gran evento cultural muy, muy completo, donde la fotografía va a ser una parte, quizá la visual, más llamativa, pero no solo, va a haber más conferencias y otros eventos. Bueno, eso no me lo puedo perder, la verdad, porque, bueno, María Zambrano, una de las pensadoras más importantes del siglo XX, abandonó España una vez Franco gana la guerra y ella vivió en el exilio durante décadas y sus vivencias fueron muy variopintas, ¿no? Positivas porque fue bien recibida en el extranjero, pero también sufrió el trauma de vivir lejos de su patria y de sentirse forastera. ¿Tú compartes esos sentimientos al vivir lejos de tu patria? Bueno, María Zambrano sí es verdad que se vio obligada a un exilio permanente. De hecho, hizo del exilio una forma de vida. No en todos los países en los que estuvo fue bien recibida o estuvo bien acogida, uh-huh. En otros sí, pero sí es un ejemplo del que yo de algún modo aprendo,
Porque sí es verdad que yo decido, un poco obligado, salir de España, decido ir a Glasgow y Glasgow me ha ofrecido muchísimo. He conocido personas excelentes, la universidad, el trabajo, el propio país, mi desarrollo como pintor, como fotógrafo, pero también es una cultura muy diferente. Yo llego con 45 años ya finalmente. El idioma es... yo no hablaba nada, prácticamente nada de inglés. El idioma ya era un factor importante. No es fácil entender el inglés de esta ciudad. Y bueno, pues sí he tenido algunas dificultades que, bueno, pues he tenido que superar, claro. No es fácil cambiar, dejarlo todo y ya, pues con esa edad, intentar involucrarse en una cultura tan diferente. Claro, claro. Bueno, este proyecto del que has hablado extensamente, bueno, te ha dado un nuevo par de alas porque es itinerante. Has mencionado que el evento organizado se traslada a Málaga y quizás mencionar que puede que haya surgido un nuevo escollo, ¿no? Fruto del resultado de un referéndum, el del Brexit, que nos dejó, en particular en Escocia, muy desconcertados, ¿no? ¿Qué sentiste tú el 24 de junio de 2016 cuando viste que salíamos de la Unión Europea a pesar de que en Escocia se votó por la permanencia? Pues me quedé muy sorprendido, en primer lugar, sorprendido, porque la verdad pensé que el referéndum saldría a favor de la permanencia. Luego un sentimiento de frustración, continuado de uno de impotencia. La verdad que ha sido un golpe duro. Es verdad que ahora a mí personalmente me afecta a mi situación en Escocia, a mi permanencia en Escocia. Yo creo que, bueno, en este caso no podemos hablar de un progreso, se podría hablar de un regreso, porque se ha regresado a fronteras, a dificultades para la circulación de personas, de mercancías. Todo eso se estaba perdiendo. Yo ya directamente me he encontrado problemas con el traslado de directamente las fotografías de la exposición de la que hablamos en Málaga. Las envié desde Reino Unido a Málaga porque se hicieron en un laboratorio de Londres y ha sufrido un retraso enorme, una cantidad de problemas tremendos en la aduana, pagos de impuesto. Todo esto antes ya se había superado. Y esto es el principio, pero con las personas va a pasar igual. Yo creo que aquí se van a beneficiar unos pocos y se van a perjudicar a muchos. No sabemos cómo va en realidad a seguir todo esto. Pero sí, es verdad que todo se ha complicado muchísimo. Te encuentras ahora en Málaga, estás preparando esta exposición y me gustaría saber qué sientes cuando vuelves aquí a Málaga. ¿Qué sientes cuando regresas? ¿Tú notas cambios cuando vuelves? Sí, yo este año, ya hace 9 años que vivo en Glasgow. Hay años que no puedo venir a Málaga, pero siempre que puedo, pues una vez me paso. Es verdad que ahora llevo más tiempo aquí por la exposición, porque hay muchos temas que hay que trabajar en la exposición y hay que ir con mucho tiempo. Y cuando vuelvo siempre es una alegría ver a la familia, a los amigos y el mar y, bueno, la infancia, todos los lugares, pero cada año cambia muchísimo. Desaparecen espacios, lugares para mí míticos, de referencia, porque son lugares de una tradición muy importante de la ciudad. Poco a poco se va perdiendo la identidad y se va haciendo una ciudad más parecida a otras ciudades en otros lugares que no tienen nada de conexión. El turismo está siendo muy agresivo. La ciudad, yo sé que gusta mucho al turista, porque es verdad que ofrece muchísimo, pero la ciudad está sometida a un estrés que no sé cuánto tiempo va a poder resistirlo. El litoral está agotado,
Es decir, los restaurantes, bares, tiendas de toda la vida están desapareciendo y con todo eso una tradición, una cultura que es una pena. Si se está sustituyendo por tiendas de franquicia y por otro tipo de establecimientos que están repetidos en cualquier parte del mundo, y a mí me da mucha pena, la verdad me da mucha pena, porque la Málaga de la que yo procedo, pues poco a poco está desapareciendo. Quizás la pandemia nos ha dado un breve respiro para, bueno, pues vivir sin ese turismo en masa que nos visita durante el año. No sé, ¿cómo lo has visto tú en Málaga? ¿Ves que hay menos turismo y eso puede ser algo positivo en alguna manera? Sí, es verdad que la pandemia pues ha parado un poco la afluencia, no obstante es grande ahora, y yo creo que en el futuro las ciudades que viven del turismo, como Málaga o Venecia o Roma, que hemos hablado antes, tienen que plantearse el turismo de otro modo, tiene que ser otro tipo de turismo. No va a desaparecer, ya es inevitable, el turismo es inevitable. Pero sí hay que cambiar de formato. No puede ser el que tenemos actualmente. Yo no sé la solución, pero sí sé que es un problema que no se puede, con el que no se puede continuar. Por ejemplo, en Venecia sabemos que la UNESCO ha tomado una decisión urgente y ha impedido a Venecia que lleve cruceros. O sea, no se puede. Ya el crucero no puede arribar en Venecia. Eso era una locura y ha sido un organismo internacional de este calibre el que ha tenido que poner un poco ya en razón todo este despropósito. Y de algún modo hay que empezar a tomar medidas para hacer un turismo más sostenible, que actualmente es muy, muy, muy destructivo. Sí. Sí, y supongo que si volvemos a Escocia, pues también, ¿no? Es necesario respetar, ante todo, el medio ambiente, respetar lo que es auténtico, lo local de cada zona, para que el visitante pueda realmente apreciar de qué va, ¿no? Esta ciudad o este pueblo, en fin, apreciar lo que realmente es de la zona, ¿no? Para que no pierda esa autenticidad que tiene cada región. Bueno, Sergio, ¿dónde tienes la mirada puesta ahora? ¿Tú tienes o estás considerando un nuevo horizonte? Bueno, sí, estoy abierto a cualquier propuesta que pueda proceder de cualquier sitio que realmente sea de mi interés y también que sea de mi tema específico, que, bueno, pues ya, como hemos comentado, está vinculado al arte, a la historia del arte. O a la lengua española, pero sí, abierto siempre que, bueno, pues sea un proyecto interesante y me permita seguir desarrollándome o creciendo en ese ámbito. Entonces sí, estoy abierto. Yo le debo muchísimo a Escocia. Para mí ya no sabría decir qué parte de mí es de Málaga, qué parte de mí es de Escocia, porque ya eso es inevitable. Pero si las dificultades se suman, no sabemos cómo va a proseguir esto que se ha empezado a partir del Brexit. No sabemos cómo va a proseguir. Si hay una propuesta que me convenza, pues quizá me planteo irme. Si no, permaneceré en Escocia. Sí, no, porque, bueno, supongo que si quieres hacer balance de estos años en Escocia, tú lo ves como algo positivo. ¿El balance sería positivo? Sí, muy positivo, muy positivo. Realmente yo puedo decir que los últimos 9 años en Escocia me han lanzado un poco a sitios que yo no podía pensar que podía llegar y la verdad que me ha permitido también desarrollar una actividad que yo pensé que no iba a realizar, como la de profesor de Historia del Arte, y también en gran medida la de la pintura. Y sobre todo yo creo que esos espacios naturales que he conocido, que he sufrido también, porque el frío lo sufro muchísimo, y sobre todo haciendo fotografía,
Sin embargo, me emociona muchísimo salir con esas nubes, esas nieblas, ese tipo de atmósfera tan sugerente, y me ha abierto una vía que es la fotografía, a la cual le estoy dedicando prácticamente todo el tiempo. Eso ha sido en Escocia. De hecho, en España, cuando vengo, casi no utilizo la cámara. Es una, no sé, una contradicción, porque cuando llegué me lamentaba de que no había suficiente luz para hacer fotografía en Escocia. Pues un poco como que me lamentaba de que no había contrastes, de sombras, no había luces con las que yo podía jugar, y sin embargo ahora eso se ha moderado. Prefiero esa luz tamizada, ese tipo de luz filtrada que en Escocia crea esos tonos tan especiales y tan diferentes, y la luz tan potente ahora de Málaga o de España me es un poco, es como un grito de luz que me molesta, mientras que la luz en Escocia ahora es como un susurro y me es mucho más sugerente. Qué bonito. Me gusta mucho lo que has dicho, eso es extraordinario, sí. Porque a mí también tengo que reconocer que, siendo de aquí, de Málaga, es verdad que cuando llego sufro muchísimo por el tema de la intensidad de la luz, ¿no? Y eso para un fotógrafo tiene que ser fuerte, sí. Bueno, Sergio, si te visitara alguien en Escocia, ¿a dónde lo llevarías? ¿A dónde llevarías a esa persona para que tenga, pues, una visión de lo bonita que es Escocia? Bueno, las Highlands es algo que cualquier persona que visite Escocia tiene que ir, tiene que acercarse. Dentro de esta zona central hay una que a mí me produce algo fuera de lo normal, que es Glencoe, las montañas de esa zona, el páramo que hay antes de llegar. Ese contraste es algo realmente único, donde se experimenta algo diferente a lo que uno ha podido experimentar en otro lugar. Tiene una mezcla como de la luna, que luego se modifica y cambia a una estructura completamente diferente, de color negro, blanco, cuando está nevado. Algo realmente espectacular. Esa zona siempre la recomiendo. No sé, Aberfeldy también me gusta mucho. Allí se puede visitar un parque natural con unos árboles que en otoño, eso es una riqueza de color inusual también, dentro de lo que siempre es otoño. Me gusta mucho la parte de Fife también, la costa, toda esa costa este, también con esos puertos tan pequeños, pero con ese mar, esa piedra, ese tipo de islas que se pueden ver en la distancia. Toda esa zona me gusta muchísimo. Pero bueno, también en el norte. He estado recientemente en la costa norte en Darnés, y me ha sorprendido también. Las carreteras allí son muy difíciles de conducir, son muy estrechas, pero la carretera en sí ya aporta algo. La carretera. Antes era el tren, pero las carreteras también son aportan algo diferente a la carretera de otro lugar. Permanece como de siglos atrás. Bueno, no sé, es innumerable los sitios que se podrían... luego hay estaciones de tren a las que voy una y otra vez, por ejemplo a de Perth, que pues esa decadencia es una pena. Por un lado es una pena, porque es verdad que esa estación, esa ciudad, tuvo que ser muy importante, ahora está muy decadente, pero esa decadencia le da una belleza a la estación que bueno, quizá para un fotógrafo pues es muy, muy sugerente. Y en cuanto al producto nacional, uno de los muchos productos nacionales, ¿qué tal te llevas tú con el whisky? Pues el whisky y yo nos llevamos muy bien. La verdad que somos muy buenos amigos. Fue, digamos, un flechazo. Oh, bueno.
Amor a primera vista. Amor a primera vista, pero no, tengo que decir que sí hay trucos, sí hay trucos. Yo no había bebido whisky nunca, pero cuando llegué a Escocia, la verdad que algunos amigos me enseñaron cómo, cuándo, dónde, bueno, un poco todo el mundo alrededor del whisky, que es precioso, es un rito, es un ritual y es muy bonito, la verdad. Y me gusta mucho el whisky en su momento, moderadamente, la verdad. Recuerdo que un amigo, muy buen amigo de escocés, me decía, tienes que beber este tipo de whisky y nunca los whiskies de las islas que son peaty, que son con el ahumado típico de la turba, esos nunca. Esos son que no. Me recomendaba otros. Pero luego tengo otro buen amigo que era todo lo contrario, que los mejores son esos. Y entonces, bueno, es muy curioso, ¿no? En realidad me gustan todos. Total, que los has probado todos, o bueno, una gran parte de ellos. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues creo que con esto vamos casi a terminar. Yo quería darte las gracias por acompañarme este ratito y por haberme enseñado y por haberme dado tanto en los años que te conozco. No olvides nunca que el puente que te trajo a esta ciudad siempre estará ahí y que te esperamos de vuelta tras el verano. Por mi parte, yo prometo visitar esta exposición fotográfica en Málaga a finales de año y espero que muchos de nuestros oyentes también se animen a conocerte, bueno, mejor a ti y a tu obra. Muchísimas gracias a ti, Victoria. Yo el puente que para mí significa tanto, pues lo cruzaré de nuevo una y otra vez y además el puente es el que hace el lugar, así que iré de un lado a otro inevitablemente, porque ya, bueno, pues el amor a las dos ciudades de la que procedo y a la que llegué, pues ya estará de por vida. Y gracias a ti, porque bueno, pues yo dices que te he enseñado mucho, tú también me has enseñado mucho y me has ayudado mucho. Un placer y bueno, pues hasta pronto. Hasta pronto, Sergio. Me gustaría darle las gracias a Sergio Romero Bueno por concederme esta entrevista y a todos vosotros, oyentes, por escuchar esta conversación. Todos nuestros podcasts están disponibles en Acast, Spotify y otras plataformas. Gracias a Matt Ramsey por hacer el montaje. Este podcast fue producido por la compañía Producciones Solas y por ahora me despido, pero nos vemos pronto. ¡Cheerio!